¿Sabes tú cuál es una de las principales doctrinas bíblicas más mal interpretadas por el cristianismo? Quédate en este video y lo compartiré contigo. Hola, te habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Para mí es un placer tenerte de nuevo en este nuevo video de nuestro canal, volviendo a las raíces de nuestra fe. Y en esta ocasión quiero compartirte la tercera y última parte de esta serie que hemos llamado bajo esta pregunta: ¿debemos los creyentes guardar los 10 mandamientos? Y en esta ocasión, en este tercer video, compartiré contigo la doctrina de la gracia, que es una doctrina bíblica que ha sido causa de mucha polémica debido a malas interpretaciones de algunos pasajes de la Escritura. Y en este último video de la serie quiero compartir contigo al menos 3 temas. El primero de ellos, una de las profecías bíblicas de Moisés, anticipando el advenimiento del Mesías, para que podamos entender cuáles eran las características que debería de tener el Mesías y que fueron cumplidas en Yeshua. La segunda parte estaré compartiendo contigo cómo a partir del Concilio de Jerusalén los apóstoles estuvieron de acuerdo en que los nuevos creyentes siguieran cumpliendo con algunas de las leyes ya establecidas en el Antiguo Testamento. Y finalmente estaré compartiendo contigo algunos pasajes de la carta a los Romanos que se han mal interpretado de Pablo, haciendo referencia a que la ley ya quedó abolida y que ahora estamos en la época de la gracia. Estamos listos para comenzar y recuerda que al final puedes dar like a nuestro video, compartirlo, suscribirte a nuestro canal y sobre todo dejarnos tus comentarios. Bendiciones. Quiero compartir el día de hoy la tercera y última parte de una serie de mensajes que he estado predicando sobre esta pregunta: ¿debemos los cristianos, los creyentes, cumplir los 10 mandamientos? Y en esta tercera parte quiero referirme a la doctrina de la gracia, que es uno de los temas más importantes de la Escritura. Sin embargo, que es uno de los temas más mal interpretado, y hoy quiero darme la oportunidad de clarificar un poco lo de la doctrina de la gracia, especialmente en las cartas de Pablo. Y vamos a empezar con la carta a los Romanos, aunque la carta más mal interpretada del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, ¿saben cuál es? La carta a los Gálatas, que es la más mal interpretada, porque ahí él hace referencia a la ley, y para algunos creen que el apóstol Pablo dice que ya fue abolida, que ya la ley ya pasó, que ahora prevalece la gracia. Ahora, los que estuvieron hace 2 semanas, levanten la mano. El segundo tema de esta serie hablamos sobre esta teología de la dispensación, ¿se acuerdan? Que pusimos unas láminas donde explicábamos, según esta doctrina o esta teología con la cual algunos de nosotros crecimos años atrás en el Evangelio, aprendiendo cómo la historia de la salvación se desenvolvía desde Génesis hasta Apocalipsis, y que en cada periodo o dispensación había una promesa y también había un juicio. Y pudimos ver, ¿verdad?, cómo esta teología dice que hubo un tiempo de la ley en donde al parecer no hubo gracia, sino solamente las leyes de Dios, y este tiempo de la ley terminó cuando Jesús vino a morir por nosotros, y se dice, ahí lo clavó en la cruz la ley, y a partir de ahí empezó el periodo que hoy llamamos, bajo esta perspectiva, la dispensación de la gracia. Pero como ya pudimos comprobar en el tema pasado, la gracia y la ley han convivido juntas y siempre han estado. Las leyes de Dios no empezaron a partir de Moisés, ya existían. Y la gracia del Señor no empezó a partir de nuestro Señor Jesucristo, sino la gracia de Dios ya se había manifestado desde un inicio. Este último tema lo voy a presentar en 3 partes. Lo que vamos a aprender en este último mensaje, número 1, vamos a ver las leyes de Dios y cómo éstas siguen siendo vigentes y son reforzadas por una profecía que nos dio Moisés acerca de Jesús. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo Moisés apunta a través de una profecía acerca del advenimiento de Yeshua, cientos de años después. La segunda parte del tema también vamos a aprender cómo en el primer concilio cristiano, ya en la época de los apóstoles, se promovió el conocimiento de la ley. Y ya estamos hablando en la época de la iglesia. Si alguien decía, bueno, Yeshua ya abolió la ley, los apóstoles también lo debieron de haber hecho.
Pero no, vamos a ver cómo en el primer concilio de la iglesia los apóstoles enfatizaron la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de la ley. Y en tercer lugar vamos a terminar viendo cómo el apóstol Pablo clasifica las leyes de Dios, y en sus cartas, para poder entender bien la doctrina, tenemos que diferenciar entre una y otra ley, porque hay varios tipos de leyes, no es solamente una. Y sobre todo esto es parte de la causa por la cual hay mucha confusión hoy entre algunos grupos cristianos que, repito, siguen pensando que ya la ley fue abolida, por no entender la diferencia que hace Pablo en sus cartas de diferentes tipos de leyes. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Y quiero hacer referencia a esta profecía que hizo Moisés acerca del Mesías. Y como ya dije, bueno, entre Moisés y Jesús habrá fácilmente unos 1500 años en promedio. Y vemos cómo, ¿verdad?, Moisés anticipó la venida del Mesías. Y quiero que lean conmigo Deuteronomio 18:15, ahí está, en la lámina, y dice Moisés lo siguiente, vean: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. ¿Y cuál fue la indicación de Moisés? A él deberán escuchar. Entonces Moisés anticipó que iba a surgir un profeta como él, aunque a decir verdad no era como Moisés, sino superior a Moisés. Amén. Nuestro Señor Yeshua fue superior a Moisés, pero Moisés dice, bueno, va a surgir un profeta, se va a levantar un profeta como yo, y a él deben de escucharlo. De tal manera que este profeta, ¿cómo entendemos que es Yeshua? Porque alguien dirá, ¿cómo a lo mejor se refirió a otro profeta? ¿Por qué tuvo que ser Yeshua? Bueno, vamos a comprobarlo, y para ello vamos a ver cuáles fueron las características. Vean, Moisés describió ciertas características con las que debería de cumplir este profeta. Vamos a ver si Yeshua cumplió con estas características. Bueno, la primera de ellas, aquí dice Deuteronomio 18:22, y vean, ahí subrayo, cuál era la primera característica de este profeta que se iba a levantar. Y lean conmigo, y dice, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía, ¿qué?, no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Esa es la primera característica. Y eso aplica, ¿no?, hasta el día de hoy para cualquier profeta, ¿no? Hoy en día en las iglesias suelen mucho incluso utilizar el término, ¿no? Ya no se habla de pastores, sino se habla de profetas, de apóstoles, y ya todo el mundo se le da ese título de profeta, y algunos sí se dan tanta importancia de decir, yo te voy a decir qué va a hacer de tu vida, y te voy a anunciar, y te voy a predecir. Entonces ya sin el tarot y esas cosas, ¿no? Está hoy, mucha gente quiere saber qué va a pasar con su vida, entonces le predicen algo. Bueno, está bien. Si viene de parte de Dios, sepa usted que se va a cumplir. Y si no fue de parte de Dios, ¿qué va a pasar? Pues no va a suceder nada. Y si no sucedió nada, pues es pura mentira. Y eso lo descalifica como un profeta. Ahora, hablando de Yeshua, lo que el Señor dijo sucedió. Nosotros entendemos, el Señor dio muchas enseñanzas, e incluso una de ellas cuando estuvo frente al templo, ¿verdad? Y Él dijo, debo decirles que de este edificio no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y unos 40 años después destruyeron el templo. Aunque originalmente el Señor se refería a su propio cuerpo, ¿se acuerdan? Porque le dijeron, Él dijo, y en 3 días lo reconstruiré. Ellos no entendieron, dijeron, ¿cómo es posible que este edificio que construyó el rey Herodes y que fue tan majestuoso, no lo vas a derribar y lo vas a levantar en 3 días? No, mentira. No se refería a su cuerpo, pero de alguna forma también lo anticipó con respecto al templo y se cumplió dicha profecía. Entonces, Yeshua cumplió con esta característica. Vamos a ver cuál fue la segunda. Moisés también explicó una segunda prueba a la que debía someter al profeta. Fíjense, si les hablaba de un nuevo Dios y les enseñaba una ley diferente, aunque hiciera señales o milagros,
eso era una muestra de que era un falso profeta. Entonces, número uno, el profeta se tenía que cumplir la palabra que él anunciara. ¿Sí lo entendimos? Si no se cumple lo que el profeta dice, es un mentiroso, no deben de tenerle temor. Pero esta segunda señal, leemos en Deuteronomio 13, del 1 al 2, y dice: cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador visionario, y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, vean, si se cumple, pero él te dice: vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, pues no hagan caso, ¿verdad? Porque bueno, esa señal pudiera suceder. Bueno, al día de hoy sabemos, ¿verdad?, que hay gente que hace señales y no necesariamente provienen de Dios, ¿sí o no? El enemigo también suele engañar y darnos supuestas manifestaciones para decir: ay, caray, este hombre es de Dios. Pero ahí la clave es, si ese profeta te lleva en pos de otros dioses ajenos, pues entonces también queda descalificado. Y vean, en el caso de Yeshua, del Señor, las profecías que él dio se cumplieron. Pero ¿será acaso que el Señor invitó al pueblo para que fuéramos en pos de algún otro Dios o siguiéramos otras leyes diferentes? No. Para algunos, todavía siguen pensando que Jesús vino a formar una nueva religión, con nuevas leyes. Y no, la verdad es que no. Él no fue el propósito, ¿verdad? Sino afirmar lo que ya se había enseñado. De tal manera que, bueno, esa fue la segunda ley. Ahora, vean cómo dentro de esta misma profecía de Moisés, se dijo que a través de esta profecía íbamos a ser evaluados para ver si en verdad nosotros amábamos, bueno, el pueblo de Israel amaban al Señor de todo corazón. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice Deuteronomio 13, del 3 al 4. No prestéis oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Entonces ahí queda claro. El profeta tenía que ser probado, número uno, que la palabra que anunciara se cumpliera, ¿sí? Prueba número 2, si lo que anuncia se cumple, pero les dice: vénganse en pos de otro Dios, olvídense de esas leyes, vamos a establecer otras, con eso también queda descalificado como un profeta genuino. De tal manera que, entendiendo esto, bueno, podemos ver, vean la siguiente pregunta. Aquí hago yo esta pregunta. Ya entendiendo cómo fue esta profecía anunciada por Moisés respecto a Yeshua, la pregunta es: ¿Yeshua sería un legítimo Mesías si hubiera enseñado a no guardar la Torá? Sí, porque algunos opinan, repito, que Yeshua vino a hacer cambios. Para algunos, con el advenimiento de Yeshua, vino a terminar todo lo que estaba establecido y a crear nuevas leyes, a formar un nuevo pueblo, la iglesia. Entonces, si eso hubiera sido cierto, si Yeshua se hubiera presentado en la sinagoga para enunciar algo distinto a lo que ellos ya creían, automáticamente quedaría descalificado como Mesías. Porque eso es lo que dijo Moisés. Se tiene que cumplir su palabra, pero no tiene que llevarlos en pos de otros dioses o de nuevas enseñanzas. Al contrario, tiene que reafirmar lo que ya fue escrito. Y ahí recordamos Mateo 5:17, cuando él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. De tal manera que ahí, pues, esa pregunta, Yeshua no puede estar enseñándonos que estamos en un nuevo periodo de gracia en el que nos debemos de apartar de la ley de Dios, o que solo los legalistas, como en su tiempo los fariseos, son los que deben de obedecer los 10 mandamientos. Si él hubiera tratado de cambiar la ley, hubiera quedado descalificado como Mesías. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Bueno, entonces ahí podemos entender esto. Ahora, vean lo que dicen esto. Esta doctrina
es una de las principales razones. ¿Cuál doctrina? De decir que Yeshua vino a cambiar la ley. Si así se pensara, dice, esta doctrina es una de las principales razones por la que los judíos actuales no creen en el Evangelio. Si el día de hoy usted va y habla con un judío y le presenta a Yeshua, a Jesús, incluso con el nombre de Jesús, va a decir, pues bueno, ese no sé quién es. Pero tal y como el evangelio actual de muchas iglesias se ha entendido como si fuera una nueva religión, el cristianismo ya es separado de Israel, tiene otras leyes, se puede comer cerdo y hacer muchas cosas, y le dice, oye, ¿te conviertes a esto? ¿Qué va a decir un judío? Nunca en la vida. No me interesa ese Yeshua con nuevas leyes, que ha cambiado la ley, y vivir tal como ustedes lo entienden. Para mí es otro Dios, para mí es otra ley. Y es totalmente ajeno a lo que se les ha enseñado. Y claro que no van a querer. Y vean, como explica Moisés, en cuanto a ese profeta o soñador visionario, fíjense, ¿qué dijo Deuteronomio 13:5? Léanlo conmigo. Será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor su Dios. Porque el Señor te sacó de Egipto, te rescató del país donde eras esclavo. En cambio, aquel habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó seguir. Así acabarás con el mal que hay en medio de ti. Entonces, cuando se levantaba un profeta y le decía al pueblo, vayamos en pos de otros dioses o en pos de otras leyes, ¿cuál era el mandato del Señor? Mátenlo. Porque no queremos que revele al pueblo de salirse de las leyes de Dios. Entonces, obviamente, entendemos que esa es la causa por la cual los judíos no atienden al evangelio tal como lo entendemos nosotros, porque para ellos resulta algo totalmente ajeno y contrario a sus leyes. Y no van a querer. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, ese es el problema. Ahora, otras razones por las que los judíos no creen en el evangelio. Si a esto se le agrega, vean, que la comunidad judía ha visto todas las atrocidades que en la historia, en nombre de Jesús, el cristianismo ha hecho en contra de ellos, como la Inquisición. ¿Ustedes recuerdan el periodo de la Inquisición en la Edad Media? Dentro de las muchas personas a las que se siguió y se torturaba y se martirizaba eran los judíos. Y esto fue ocasionado por la iglesia de aquel entonces, ¿no? Que era la iglesia católica. Entonces ellos recuerdan la Inquisición, las cruzadas, cuyo propósito también fue hacerse la iglesia católica de territorios bajo el supuesto argumento, ¿verdad?, de que era en nombre de Dios. Y muchos de esos fueron también perseguidos los judíos. Y del holocausto, pues ni se diga, ¿verdad? Y fíjense, y todo esto fue cometido por quienes se dicen cristianos. Incluso, vean, aquí yo apunto, Hitler, por ejemplo, se confesaba ser cristiano, Hitler. No piense usted nunca que Hitler fue un ateo. No, Hitler fue un cristiano, incluso contó con la aprobación del Vaticano para todo lo que hizo. Y mató a más de 7 millones de judíos. Entonces, ¿usted cree que va a ser fácil para un judío entender que el cristianismo, además de cambiar las leyes y de interpretar de otra manera la escritura, y además con todo lo que en la historia hay como evidencia de cómo han perseguido a los judíos, ellos les atraiga el evangelio cristiano? Claro que no. O sea, ellos van a decir, no, con ese Dios no queremos nada. A lo largo de la historia hemos sufrido mucho a causa de ese Jesús. Y ese es uno de los motivos por los cuales a ellos les cuesta creer. Entonces, debo mencionar también que Yeshua no solo cumplió con esas cualidades. Si lo sabemos presentar bien a Yeshua ante el pueblo judío, utilizando su propia Torah, los podemos convencer. El problema es que los cristianos ignoramos la Torah, que es la base de la escritura de los judíos. Nosotros nos vamos al Nuevo Testamento. Y para nosotros Nuevo Testamento es irreconciliable ya con el Antiguo. Entonces con Nuevo Testamento no vamos a evangelizar a un judío nunca. Tenemos que usar su propia herramienta en lo que ellos creen que es la Torah y poder comprobar cómo Yeshua cumplió la Torah
para que ellos logren entender, se les revele, ¿verdad?, que Yeshua fue el Mesías enviado y anunciado por Moisés. Pero si lo hacemos con la interpretación del judío, del Jesús griego, pues no nos van a creer, y menos la historia está repleta de acontecimientos donde en el nombre de Jesús los judíos sufrieron persecución. Bien, es cierto esto, siempre se han preguntado por qué los primeros siglos la iglesia, que hoy llamamos la iglesia, se fue consolidando por la conversión de judíos, no de gentiles. Los gentiles vinieron después. ¿Y por qué es que tantos judíos abrazaban el evangelio? Porque se les presentaba un Yeshua, un Mesías que cumplía con las características de lo que se había anunciado en la ley y los profetas. Entonces para ellos no era tan difícil. De hecho, vean, ahorita que decía Gabriel, como en el Hechos capítulo 2, ¿verdad?, una conversión masiva de 3,000 judíos en un solo día. Bueno, ¿qué les predicó Pedro? Y Pedro se basó, ¿verdad?, hablando del día de Pentecostés, citó a Joel para decir que esa profecía se había cumplido ahí. Entonces lo que ellos usaban, para empezar, no había Nuevo Testamento, ni modo que dijera, mira, aquí en la carta que yo escribí no existía, solamente era el Antiguo Testamento, por decir. Entonces se tenían que basar en el Antiguo y citar para relacionar cómo Yeshua venía a cumplir eso. Veamos, por ejemplo, el sermón que predicó Esteban, ¿se acuerdan? Esteban es el primer mártir, pero todo un capítulo, léanlo, y él hace un recorrido desde Abraham, desde el principio, hasta pasando por los profetas, y hace un recorrido histórico bien padre para mencionar cómo la culminación de todo lo anunciado era Yeshua. Ellos predicaban basado en la misma historia de Israel, en la misma ley de los judíos, para demostrar que el Mesías era Yeshua. Por eso los convencían. Pero el día de hoy nosotros pues no tenemos una estrategia así, porque para empezar ni siquiera sabemos cuáles son las bases de la fe de un judío, para no contradecirlas, sino utilizarlas a favor para que ellos entiendan que Yeshua es el Mesías. ¿Lo estamos comprendiendo? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, pues. Vean, en esta segunda parte vamos a ver cómo cumplir las leyes de Dios fue requisito para los nuevos creyentes en el Concilio de Jerusalén. Y aquí voy a citar a Santiago, al Concilio de Jerusalén. Yo creo que, a ver si todos lo estamos comprendiendo. Capítulo 15 del libro de los Hechos, los apóstoles toman una decisión de hacer una reunión de todos los líderes de aquel tiempo, de la iglesia, para ver cómo le pueden hacer, porque ahora que están entrando gentiles o que eran no judíos así de hueso colorado, sino ahora hay que entender, los gentiles no eran todos paganos, muchos de ellos eran israelitas que se habían extraviado en las naciones y se habían contaminado con otras creencias, pero muchos de ellos no eran totalmente paganos. Entonces, estaban viniendo a la fe, y ahora el asunto es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a aplicar las mismas leyes para los judíos que se han convertido o para los gentiles que están llegando? Y había ahí polémica, algunos decían, sí, tienen que cumplir las mismas leyes, y otros decían, no, para ellos ya no aplican algunas leyes. Y fue así donde se hizo este concilio en Jerusalén, donde fueron los apóstoles y empezaron a debatir qué vamos a hacer en esto. Y es ahí donde dice Santiago, vean, y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles, a ver, fíjense, ahí van los requisitos, que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Y luego vean ahí entre paréntesis, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso, todos los días de reposo, el Shabbat, en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. O sea, esas leyes desde Moisés estaban vigentes. Entonces, ¿cuál fue la orden que da aquí Santiago? La propuesta que hace, que se sigan guardando. Él no dijo, ya vamos a dejarlas, a partir de hoy vamos a, es más,
Saliendo de aquí hacemos unas carnitas, ¿verdad? Bien ricas. Vámonos. Y muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué si la ley supuestamente fue abolida? ¿Por qué Pedro tuvo problemas cuando fue con Cornelio? Y el entender, ¿verdad? Eso de esa visión que tuvo de mata y come esos animales inmundos. Y ya era mucho después de Yeshua. Entonces, si él ya hubiera entendido que se habían abolido las leyes, ya no tendría problema. Y diría, ay, qué rico, ¿ah? O sea, comer carnitas. Él diría, ya eso ya había cambiado, pero no, él seguía guardando lo mismo. Entonces, vean ustedes cómo las leyes, ya en la época de los apóstoles, se seguían conservando. Ahora, quiero ser más específico sobre esto que dijo Santiago en el concilio. Vean, lo importante es que los 4 puntos que les piden a los nuevos creyentes gentiles son de acuerdo a las leyes de Dios, incluidos en el libro de Levítico 17 y 18. Si usted va a Levítico 17 y 18, ahí van a estar estas leyes que se enseñaban desde entonces en las sinagogas y que ahora en el concilio de Jerusalén los apóstoles dicen hay que seguirlas guardando. Entonces, ¿qué decimos pues de ese periodo supuesto de la dispensación de la gracia donde ya no hay ley? Pues no aplica, porque ya estábamos en el periodo de la gracia supuestamente a partir de Jesús. Y los discípulos dicen, hay que seguir guardando estos mandamientos de Levítico 17 y 18. Son las mismas condiciones para los nuevos creyentes que obedezcan las leyes de Dios explicadas en el Antiguo Testamento. Entonces era una continuidad, como dice Tina, no es que ya se terminó aquí y empezamos algo nuevo. Había continuidad. Ahora, quiero explicar los 4 puntos que aquí quedaron como base en el Concilio de Jerusalén. ¿Qué era lo que los nuevos creyentes gentiles deberían de seguir guardando? A ver, ¿cuál fue el primer punto? Santiago se refiere a la idolatría. Y aquí menciono, Jesús mismo nos previene acerca de cómo este pecado hizo que el pueblo de Israel tropezara. Y aquí cito Apocalipsis 2:14 cuando se menciona esto. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, le dice Jesús a una de las iglesias. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas ¿de quién? De Balaam. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam y de la burrita que habló y todo esto? ¿Se recuerdan? Bien. ¿Quién le enseñó a Balac? Dice que le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Entonces, quiere decir aquí que la idolatría que llevó a la perdición al pueblo de Israel seguía prohibida hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo creo que en eso no tenemos mucho problema, ¿verdad? De hecho, fíjense, ahí va. Hay una crítica que se hace. No sé si lo han visto por ahí en redes sociales. Vi yo por ahí una lámina que dice, bueno, los cristianos atacamos mucho a los católicos, de que ellos son idólatras, de que adoran imágenes y cuanta cosa. Es ¿cuál mandamiento de los 10? El que parece que ellos se saltan. El segundo mandamiento, donde dice no adorarás imágenes. Y ellos se lo brincan, dicen los católicos. Pero dice ahí el comentario, pero nosotros los cristianos nos brincamos el 4.º mandamiento. Pues es el día de reposo, ¿verdad? Ese no se guarda para muchas iglesias, entonces pues estamos igual. Entonces, vean, el primer mandamiento que aquí se refiere Santiago que hay que seguir guardando es no ser idólatras. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Bien, vamos a ver cuál es el segundo punto mencionado por Santiago. Se refiere a la inmoralidad sexual. Y respecto a la inmoralidad sexual tenemos todo el capítulo 18 de Levítico. Léanlo, hermanos, sería muy bueno leerlo. Y la ley aplicaba tanto para los israelitas como para los extranjeros, porque muchos quieren zafarse diciendo, pero esto era solo para los judíos. Y no es así, vean, Levítico 18:26, léalo conmigo. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y, lean, ordenanzas. No deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Y esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Entonces ahí usted lea Levítico 18 y habla de una serie de leyes que
van en contra de la inmoralidad sexual. Entonces eso deberían de seguirlo guardando los creyentes gentiles. ¿Y sabe por qué se puso tanto énfasis? Porque los creyentes que venían del paganismo mayormente eran idólatras. Entonces, si quieres convertirte y seguir a Yeshua, tienes que dejar eso, la idolatría. Y luego la inmoralidad sexual, ¿le entraban a eso? Sí, incluso en muchos templos paganos, parte del culto a las diosas era que los hombres, ¿verdad?, se tuvieran relaciones sexuales en el mismo altar de los templos con las mujeres sacerdotisas, que esa era su función. Entonces, para ellos, parte de su culto a esos dioses, pues era la inmoralidad sexual. Entonces, ellos estaban acostumbrados. Entonces, cuando llegan al Evangelio, en este concilio, Santiago dice, no a la idolatría, no a la inmoralidad sexual. Y ahí está cumpliendo lo que dice Levítico. Sigue aplicándose. Entonces, el tercer punto, ¿cuál es? Santiago también se refiere a la comida impura. Y aquí sí nos van a dar un poco... Porque la mayoría de las iglesias dicen, no a la idolatría. ¿Y qué dicen los cristianos? Yo creo que en general, amén, no a la idolatría, eso es pecado. No a la inmoralidad sexual, a lo mejor ya no todos, ¿verdad? Pero amén. Pero cuando dice no a la comida impura, pues ya, ahí nos pegan en la mera barriga, sí, el asadito de puerco. Vean. Pero ¿qué dice la ley en la carta de Santiago? Advierte de no comer cosas detestables, impuras y con sangre basadas en Levítico, en donde también se incluía a los extranjeros. Porque otra vez alguien dice, eso nomás es para los judíos. ¿Ha escuchado usted eso? Es que la comida esa de no comer ciertos animales impuros es solo para judíos. Pero vea lo que dice Levítico 17:12. Lea conmigo. Por esta razón les he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Y ahí hace referencia. Ahora, ¿por qué esto de la sangre? No se debía de beber la sangre. Porque según Levítico estaba establecido que la sangre de los animales, en donde radicaba la vida, por decir algo, los animales no tienen alma, pero la vida está en la sangre. Y Dios le había estipulado la sangre para la expiación de los pecados en el sacrificio en el templo. Para eso era, no para comérsela. Entonces, por eso ahí se estableció no comer animales ahogados ni la sangre de los animales, porque eso era para la expiación, tenía un propósito. Obviamente, pues, ahí tiene que ver con la comida, el tipo de comida también estaba incluido. Y vamos a ver el cuarto punto de este concilio en Jerusalén se refiere a buscar la instrucción de las leyes de Dios en el Shabbat. Para algunos que dicen que a partir de Yeshua los discípulos ya se congregaban en domingo, pues aquí vemos que no, ellos siguieron reuniéndose en el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El Shabbat. Ahora, como conclusión del concilio de Jerusalén, en el verso 21, Santiago exhorta a los nuevos creyentes a que busquen el resto de la instrucción de las leyes de Dios cada sábado en las sinagogas para que aprendan todos sus mandamientos y crezcan o maduren espiritualmente. Si usted lee ahí, bueno, por eso ahorita el pasaje que leímos dice, de lo cual todos los días de reposo se enseñan en las sinagogas estas leyes. Y vieran, ellos no dijeron, ya no vayan a la sinagoga, ya no vayan, ahora nosotros somos una iglesia aparte, ya nosotros somos otra cosa. No, dijeron, eso mismo que han aprendido en la sinagoga cada sábado, sigue aplicando para nosotros ahora. ¿Cómo la ven? 84 veces Pablo se reunió en Shabbat según el Nuevo Testamento. Porque ¿a dónde iba él? Y me voy a decir, a ver, vamos a visitar las iglesias, el culto del domingo. No había. Los creyentes se seguían reuniendo en sábado, en las sinagogas. Porque ellos no se apartaron de los judíos, ellos eran judíos mismos. Entonces él iba a la sinagoga a predicar del Mesías. Pero se seguían reuniendo en Shabbat y seguían estudiando la ley, la Torá y lo demás. Otra vez no había Nuevo Testamento. No es que dijeran, vamos a leer Santiago, vamos a leer Pedro, Primera de Juan. A ver, Lucas, ¿qué dice? Todavía esos libros no estaban en proceso de redacción y algunos ni siquiera existían todavía.
Entonces, todo lo que hacían los cristianos, que era reunirse en sábado en la sinagoga, estudiar el Antiguo Testamento. Bueno, pero es muy buena pregunta, porque hoy en día las raíces hebreas, repito, tiene diferentes matices. Algunos están yendo más a conservar no solo la ley o cumplirla, sino aún ciertas costumbres que eran más del pueblo de Israel. Y otros estamos quedándonos un poquito más conservadoramente a tratar de entender qué es lo que sí hay que cumplir, sin necesidad de estar obligados a adquirir toda la tradición del pueblo judío, porque ese es el punto. Ahora, vamos con la última parte. Diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Yo puse esta definición. Justicia es recibir lo que nos merecemos, sea bueno o malo. Por ejemplo, el castigo por nuestros pecados. Aunque alguien dice Dios no castiga, bueno, pero hay consecuencias, ¿verdad? Tú haces el pecado, ¿qué vas a recibir? Consecuencias, eso puede ser un castigo. Pero eso es justicia. Justicia es recibir lo que nos merecemos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. El castigo por nuestros pecados es perdonado por Dios. Entonces, cuando recibimos misericordia, debiéramos de haber recibido castigo por ser pecadores, pero recibimos misericordia. ¿Y qué es gracia? Gracia es recibir lo que no nos merecemos. Es recibir, por ejemplo, la salvación como un regalo de Dios, pese a que somos pecadores. Eso se llama gracia. Entonces, ¿y cómo aplica esto? Bueno, hablando de la gracia, Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, puesto que es un regalo de Dios. Y así lo entendemos. Gracia es un favor inmerecido, un regalo de Dios. Cuando lo que nos merecíamos era la condenación, Dios nos da su perdón y eso es gracia. Entonces vean, esas tres frases a mí me parecieron bien, ¿no? Justicia es recibir, léalo conmigo, justicia es recibir lo que nos merecemos. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. Y gracia es recibir lo que no nos merecemos, que es el perdón del Señor. Eso no nos lo merecemos. Sin embargo, eso es gracia. Bueno, ahora, quiero entrar a esto que es la parte final de este mensaje, hablando de la carta a los Gálatas. A ver, Gálatas es la mayor fuente de confusión en la interpretación entre la gracia y la ley. De hecho, el libro de Gálatas, y de hecho luego voy a estar tratando de enseñar algunos temas sobre el libro de Gálatas para que se den una idea de cómo ahí es donde es la fuente de principal confusión. ¿Por qué? Porque vamos a ver una aparente contradicción que hace Pablo en esta carta, y lo vamos a contrarrestar con la carta a los romanos para poder ahora sí que encontrarle el sentido. Vean, quiero que lean conmigo primero. Dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto dice Romanos 13:31, Pablo. Pero vean Romanos 6:14. Pareciera que hay una contradicción. Cuando dice el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este pasaje de Romanos 6:14 es del cual el cristianismo se ha apoyado para decir, aquí está claro, vean, ya dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces Romanos 6:14 parece contradecir Romanos 3:31. ¿Verdad? Donde dice acá, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Pregunta. Dice, pues claro que no. Entonces ahí dice, no debemos de olvidarnos de la ley. Y acá dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la pregunta aquí es, ¿acaso Pablo se está contradiciendo? Nos está diciendo que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, porque esto es la supuesta interpretación de este pasaje de Romanos 6:14. Y ese es el pasaje que se usa. Ahí está, mire, claro, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para ellos es la ley de Moisés, la Torá. Ya no estamos bajo la ley. ¿Sí? Parece esto una contradicción, pero vamos a aclarar cómo está el asunto. A ver, ¿cuál es la clave? La clave está en entender el contexto que Pablo está utilizando. Acuérdense, siempre que interpretamos un texto de la Biblia, si lo agarramos de forma aislada, vamos a hacer una interpretación equivocada, muy probablemente.
¿Cuál es el contexto? Aquí llamamos el contexto lo que está antes y después del texto que estamos leyendo, nos va a aclarar a qué se refiere. Entonces, pero vean, un texto sacado de contexto, dicen, es un pretexto. Ahora, recordemos que Pablo era un estudioso de las Escrituras bajo Gamaliel, y cuando él hablaba de la ley asumía que todos sus lectores sabían a lo que él se estaba refiriendo, porque le escribió originalmente mayormente a judíos. Entonces, pero ahora que nosotros no conocemos las leyes de la Torá, para nosotros es fácil entenderlo mal. Entonces Pablo dijo, vean, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado, vean, ¿en qué? En nuestras leyes y costumbres judías. Si hay alguien que era un erudito, un experto en esto, era Pablo. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Fíjense, así le está diciendo, Entonces, él era un erudito, él había sido entrenado entre las leyes y costumbres judías. Entonces, ¿ustedes creen que él iba a romper con eso? Claro que no. ¿Iba a enseñar otra cosa? Claro que no. Ahora, la clave para entender el mensaje de Pablo es descubrir que él nos está describiendo diferentes categorías de leyes. El asunto es que nuestra traducción Reina Valera a todas las leyes nomás les pone ese nombre, ley, pero no hay solamente una ley. Vean, en la actualidad, pongo como ejemplo, tenemos leyes que están divididas en leyes penales, leyes civiles, leyes mercantiles, agropecuarias, etcétera, etcétera. De hecho, un abogado no va a conocer todas las leyes, o sea, tiene que especializarse. Aquí tenemos abogados de migración. Entonces vean, hay muchas clases de leyes, no existe una sola. Y también en la Biblia hay diferentes tipos de leyes a las que Pablo se refiere. Ahora, la clave es descubrir a cuál ley se está refiriendo. Ahora, también tenemos leyes físicas, dice que son parte de las leyes de Dios para regir todo el universo. Y aquí pongo como ejemplo lo que dice Job 38:33, ¿qué dice? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra? Entonces vean, el Señor también las diseñó. Y luego dice, el Señor hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. O sea, la misma naturaleza tiene leyes. Y esas también fueron creadas por Dios. Entonces, hay diferentes clases de leyes. ¿Estamos entendiendo? Ahora veamos. Pablo menciona otras leyes en la Escritura y solo pongo como ejemplo la ley de la fe. ¿Dónde viene? Romanos 3:27. Cuando dice, entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí menciona la ley de la fe. Esa es otra. Hay también una ley que es la ley de la justicia. Aquí dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Romanos 9:31, ahí menciona ley de justicia. Y luego también tenemos leyes para el matrimonio, Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Romanos 7:2. Entonces vean cómo en la Biblia hay muchas leyes. Leyes para el universo, ley de la fe, ley de justicia, ley del matrimonio. Muchas clases de leyes, pero no son las mismas. La ley de Dios y la ley del pecado. Ahí están la diferencia. En Romanos 7:23 al 25, veamos. Pablo habla acerca de dos categorías de leyes distintas. La ley de Dios, que consiste en todas sus leyes, estatutos y regulaciones. Y la segunda categoría es llamada la ley del pecado, la que rige a todos los descendientes de Adán desde la caída de la humanidad en Génesis y fue producto de la desobediencia al comer del fruto prohibido. Y se manifiesta en nuestra naturaleza pecaminosa, la cual es una naturaleza ¿qué? Egoísta, que solo busca la satisfacción personal y que está en constante conflicto y rebelión contra la ley de Dios. Entonces, la ley del pecado y la ley de Dios están en oposición, ¿lo entendemos? La ley de Dios dice, hay que obedecer los mandatos, y la ley del pecado
a través de nuestra naturaleza pecaminosa se revela para hacer lo que a nosotros nos da la gana y no cumplir los mandamientos. Entonces es lo contrario. Esas sí están en oposición. O cumples la ley de Dios o la ley del pecado que está en tu carne. Eso lo entendemos, ¿no? Por eso también Pablo maneja la ley del Espíritu y la ley de la carne. Es lo mismo. Ahora, estas dos clases de leyes están en constante oposición. Dice Pablo, por ejemplo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esta lucha la entendemos, ¿verdad? Cuando uno es creyente, dice, algo dentro de mí quiere agradar a Dios, servir a Dios, hacer su voluntad. Pero la carne se revela y me lleva hacia el otro lado contrario. Esa misma lucha, la ley espiritual, la ley de Dios y la ley de la carne o del pecado, la vivimos todos los días como creyentes. Amén. Ahora vean, ¿cómo se define la ley del pecado y la muerte? Esa última es la ley bajo la que estábamos antes de tener fe, en donde nuestra naturaleza pecaminosa considera que el pecar es libertad, sin darse cuenta que en realidad el pecado nos esclaviza y por lo cual seremos juzgados por Dios. Y aquí dice Pablo, vean, cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley del pecado y la muerte despertaban esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Entonces, aquí entendemos pues que la ley del pecado también se le llama la ley de la muerte, pues es la que nos lleva a pecar y por lo tanto a la condenación. ¿Estamos bien hasta aquí? Esa es la ley con la que hay que luchar. Esa sí es la ley que se convierte en nuestro enemigo, no la ley de Dios. Ahora vamos a ver la ley del espíritu de vida. Esa es otra ley. La única forma para librarnos del peso de la ley del pecado y la muerte, desde luego, ¿cuál es? Volver a nacer. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos salvos, Dios nos libera de la esclavitud del pecado y nos envía su espíritu, que nos da el poder para resistir las tentaciones del pecado. Y Pablo se refiere a esta ley como la ley del espíritu de vida. Romanos 8:22 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean, estamos encontrándole sentido, ¿no? La ley del pecado y de la muerte, esa es contraria a nosotros. Esa nos lleva al fracaso. La ley del espíritu es la que nos hace libres. Hay que identificar a cuál ley se refiere Pablo entonces. Vean, cuando veamos la palabra ley en las cartas de Pablo, tenemos que identificar a qué clase de ley se está refiriendo según el contexto. En el ejemplo de Romanos 7:5, ¿a qué ley se refiere? A ver, vamos a leerlo de nuevo. Viene entre paréntesis, pero en muchas Biblias eso que viene entre paréntesis no viene. Entonces, como no queda claro ahí la explicación, hay que ver a cuál clase de ley se refiere. Y vean, dice, cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, si de ahí nos saltáramos hasta después del paréntesis, diría, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero si esto que está entre paréntesis no aclarara que es la ley del pecado y de la muerte, podríamos pensar que es la ley de Dios, la Torá. ¿Y cómo diría aquí? Y la Torá despertaba esos malos deseos que se producían. Pues no, ¿cómo? ¿Sí me explico? Si no aclarara entre paréntesis que es la ley del pecado que actúa en nuestro cuerpo, pues no entenderíamos. No sé si lo está comprendiendo. Hay que fijarse a cuál ley se refiere, porque eso que está entre paréntesis viene en la nueva traducción viviente, que es la que estoy usando, porque ahí sí la aclara, pero en las demás versiones como Reina Valera no aparece, nomás dice ley, y a cuál ley nos referimos.
Y como muchos creyentes, a todo cuando entendemos que es ley, pensamos que es Torah. Y no, ya vimos que hay varios tipos de leyes. Ahora, otra prueba más. ¿A qué clase de ley se refiere Pablo en Romanos 6:14? Vean, en este pasaje en el que Pablo habla acerca de ya no estamos bajo la ley, le vamos a aplicar lo mismo que en Romanos 7. Y vamos a evaluar a cuál ley se está refiriendo, ya que su interpretación puede ser muy diferente. Una cosa es decir, es la ley de Dios, la Torah, y otra cosa es la ley del pecado y la muerte. Ahora sí vamos a aplicarlo, vean. Otra vez, si no apareciera lo que está entre corchetes, vean cómo diría: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así aparece en la Reina Valera. Pero otra vez, ¿a cuál ley se refiere? La ley del pecado y de la muerte. Esa es sobre la cual ya no opera en nosotros. Si estamos en el Señor, la ley del pecado y de la muerte que antes nos controlaba para hacer lo que no queríamos, ya no opera en nosotros. No es la Torah. ¿Sí queda claro? Ya entendimos. Alguien dirá, pues mire, ahora sí me queda más claro. Pero vean cómo antes lo interpretábamos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿hasta dónde nos lleva una mala interpretación? Aquí vamos a terminar ya con esto, Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Otra vez, entre corchetes, ¿cuál es? ¿De cuál ley nos ha liberado? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué dice Pablo? Claro que no. No vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, porque, como lo han dicho algunos, ¿verdad? Pues si hay mucha gracia, para que haya más gracia, ¿vamos a pecar más? Pues no, esa lógica no aplica. Durante siglos la iglesia ha malinterpretado lo que realmente estaba diciendo Pablo, haciéndonos creer que a lo que él llama ley se trata de la ley de Dios, pero él se refería a la ley del pecado y de la muerte, de la cual los creyentes ya se encontraban liberados y gozando de la gracia de Dios. De esa sí ya hemos quedado libres, la ley del pecado, no de la ley de Dios. ¿Sí? Debemos cuidarnos de no caer en interpretaciones engañosas. Por eso debemos ser cuidadosos cada uno de nosotros de no caer en interpretaciones así, que terminan en doctrinas que están en contra de otras escrituras. Y esto ha llevado a que hoy en día la mayoría de los cristianos no sigan las leyes del Señor. Sin embargo, los castigos por desobediencia siguen vigentes en Deuteronomio 28. Si alguien dice, ya voy a vivir sin ley, bueno, vaya a Deuteronomio 28 y va a ver lo que dice el Señor. Si usted no quiere obedecer la ley, ¿qué le espera? Porque no es nada más rebeldía, hay consecuencias si queremos vivir sin ley. Ahora, vean esto. ¿Cómo evitar malas interpretaciones de Pablo? Pablo, como es el escritor más prolífico e incluso más complicado del Nuevo Testamento, Pablo no es fácil comprenderlo, y aquí lo vemos. A partir de hoy, cuando usted lea las cartas de Pablo y vea la palabra ley, ¿qué va a hacer? Tiene que preguntarse, ¿cuál ley se está refiriendo aquí Pablo según el contexto? Y recuerde la advertencia que hizo Pedro, Pedro, ¿qué dijo? Lean conmigo. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Y vea cómo aclara ahí entre subrayado, léanlo. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción, dice 2 de Pedro 3:15, dice. Entonces, aquí advierte Pedro, dice, aguas porque Pablo es difícil, y si no lo entienden bien, van a sacar interpretaciones totalmente fuera de lugar. Así es de que esa advertencia ya Pedro nos la había puesto, y vaya que si se ha cumplido. Pablo ha sido muy mal interpretado en la historia. Entonces, es importante la correcta interpretación de la Biblia. Estamos en los últimos días y vamos a enfrentarnos a engaños inclusive dentro de las iglesias del Señor. Recuerde que las Sagradas Escrituras, vean este principio, las Sagradas Escrituras, ¿qué? Nunca se contradicen. Si usted tiene duda o no le hace sentido algo que lee, es posible
que sea debido a una de dos cosas. O una mala traducción del texto original, porque no todas las Biblias hacen una traducción correcta del lenguaje original. Porque el lenguaje original que fue escrito en la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero al traducirlo al español no todas las palabras son precisas. Entonces, cuidado con eso. O también se puede deber a una mala interpretación, como lo estamos viendo. Entonces, cuidado, debemos de cuidar. Cada vez que usted lea su Biblia y diga, aquí no me cuadra, parece que lo que leo aquí contradice lo que dice acá, acuérdese del principio, la Biblia no se contradice. Si usted lo está entendiendo de otra manera, algo está pasando ahí. Pero no se vaya así tan rápido pensando que hay un error o interpretándolo a la ligera. Vean, ¿qué podemos hacer para no caer en una mala interpretación de la Escritura, hermanos? Pídale a Dios en oración claridad con respecto a ese punto y recuerde que Él prometió que su Espíritu nos conducirá a toda verdad. ¿Y qué dice Jesús? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13 y Juan 8:31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces tenemos que estar muy atentos. Es nuestra responsabilidad ejercer nuestro discernimiento en cada nueva enseñanza. Y vean, aquí yo cito lo siguiente, todo debe ser analizado. Y por ahí hay algún hermano que me gusta cuando él dice, ni siquiera lo que yo le enseñe, dice, como pastor, lo dé por hecho hasta que no lo confirme con la Escritura. Y si yo le enseño algo que no está de acuerdo a la Escritura, no me crea. Y de ahí debemos imitar a los creyentes de Berea. ¿Qué eran los creyentes de Berea? Vean, ¿qué dice? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día, examinaban las Escrituras para ver, fíjense, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto dice Hechos 17:11. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Somos responsables de lo que aprendemos. Entonces tenemos que ser muy analíticos y tener discernimiento para que no nos engañen, muy listos. Vean. Y termino con ese es el último pasaje, la prueba de que en verdad conocemos a Dios. Con esto concluyo. ¿Cómo va a saber usted si está conociendo en verdad al Señor? Vean lo que dice 1 Juan 2, del 3 al 6. Lean conmigo todos, por favor. Con esto terminamos. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahí está. Entonces aquellos que dicen, no, yo ya los mandamientos no son para mí, bueno, pues tú no conoces a Dios, tú no obedeces al Señor, no lo amas. Si lo amas, vas a tener el deseo de obedecer sus mandamientos, amén. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Acciona la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Bendiciones.